primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, Casa Taller GS. Trazos simples, concisos y con una sobria estética son algunos de los rasgos que distinguen a Casa Taller GS. Sin embargo, antes de llegar a este lenguaje arquitectónico, la propuesta que ahora está en manos de los arquitectos Luby Springal y Julio Gaeta ha tenido diversas intervenciones que han resultado esenciales. Bueno, esta casa fue construida hace unos 60 años por Francisco Artigas, que es un gran arquitecto funcionalista de México. Es una casa que era parte de una casa muy grande que se subdividió en 5 partes, por lo cual la quinta parte, que es la nuestra, correspondía a lo que era la recámara principal, el baño, el vestidor, y pusieron un muro que dividía el área correspondiente a esa quinta parte. La existencia de esta propiedad de 338 metros cuadrados ha implicado para la dupla crear un espacio que, además de su carácter residencial, dé testimonio de un diseño arquitectónico congruente. Ese es el valor de una arquitectura, o sea, la arquitectura se va a ir transformando. Esta casa, cuando la compramos nosotros, primero fue un pequeño departamento que se transformó en la primera intervención que hicimos. La segunda renovación de esta casa, ubicada en la colonia Chimalistac, tuvo lugar cuando los arquitectos realizaron una adición en la parte superior, la cual fungió durante 13 años como su despacho de arquitectura. Era una caja de policarbonato. Fue una historia interesante la construcción de ella porque estamos en una zona patrimonial en donde los lineamientos que marca el INAH son muy claros, pero no iban de acuerdo a nuestra manera de entender la arquitectura. El tercer cambio tuvo lugar cuando en la planta baja se construyó lo que en su momento fue la recámara principal y hoy funge como habitación de huéspedes. Este espacio tomó una porción del jardín, sin embargo se aprovecharon las vistas de vegetación de la zona. Finalmente, para conseguir que este espacio se convirtiera totalmente en una residencia, se mejoraron las condiciones lumínicas y acústicas. La fachada de policarbonato pasó a ser de cristal y el techo, anteriormente de lámina de polietileno, cambió por plafón. Una de las adiciones más importantes fue la terraza en la parte superior. Las transformaciones que esta propiedad ha tenido con el tiempo son resultado de los gustos y necesidades de los creativos, aunque siempre han mantenido intacta la esencia de su diseño, el diálogo con el exterior. Uno de los aspectos principales de la casa es que el interior y el exterior están súper vinculados. La Ciudad de México es un clima tan benéfico que nos permite tener esta dualidad permanente, ¿no? Entonces nosotros, además, teniendo este paisaje urbano muy verde, hay que traerlo adentro. La comunión entre interior y espacios abiertos se logra de manera contundente a través del uso de grandes puertas corredizas que se abren completamente y permiten, además de un andar muy fluido, tener un gran baño de luz. Por otro lado, la paleta de color, basada en la escala de grises, crea un interesante contraste con la naturaleza circundante. El conjunto de estos elementos han creado para la dupla de arquitectos el lugar idóneo para vivir. No olviden seguirnos en @redentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Rebasa el crimen al municipio de Solidaridad. Se niega al mando único propuesto por el Estado. Más recursos al fútbol que a mujeres destina el Ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza Mara Lezama. Unifica políticos, traslado de Sectur. Rechazan lo dicho por el secretario Miguel Torruco. Imparable la desbandada de militantes del Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo. Ahora renunció Mari Haddad. Denuncian falta de retrovirales para atender pacientes con VIH o SIDA. Ignora Instituto de Movilidad amparo de Uber para poder dar servicio en Quintana Roo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Los saludamos desde su programa La Mañana, aquí transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, en este martes 8 de enero de 2019. Gracias por su atención y bueno, le tendremos la información y bueno, nos puede usted sintonizar, por supuesto, a través de las diferentes plataformas a las que pueda acceder desde lucestv.com o también a través de nuestra página de Facebook, donde podrá encontrar todos los links. Y bueno, mire usted, yéndonos precisamente a la información de los periódicos nacionales, el periódico Reforma, Corazón de México, en su primera plana, nos dice que limita a Secretaría de Hacienda y Crédito Público contrataciones a 6 meses y sin prestaciones. La Secretaría de Hacienda estableció reglas para la contratación de personal por honorarios y plazas eventuales en el gobierno federal. De acuerdo con una circular dirigida a los oficiales mayores y a los titulares de las unidades administrativas y finanzas, el ingreso de nuevos empleados en estas dos modalidades no podrá rebasar el gasto aprobado ni superar los 6 meses y con prestaciones laborales limitadas. Las autorizaciones estarán a cargo de la Unidad de Política Pública y Control Presupuestario y de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, ante quienes deberá tramitarse el ingreso de personal. Según el documento, las autorizaciones para contratar eventuales no podrán superar los 6 meses. Además, ninguno de los contratos podrá ir más allá del 31 de diciembre de este año. En un apartado del oficio se advierte que este personal no tendrá acceso a las prestaciones de las que gozan los trabajadores que cuentan con base. Los ejecutores del gasto no podrán hacer extensivas las prestaciones contenidas en las condiciones generales de trabajo o en los contratos colectivos de trabajo al personal que ocupe la plaza de carácter eventual, manifiesta. En el documento se detalla que tendrán que sujetarse a los topes establecidos en los tabuladores, por lo que no podrán ganar más que un superior jerárquico. Y bueno, fíjese usted que se prestaba mucho esto de los trabajadores eventuales, precisamente
para irlos metiendo, y de repente un trabajador eventual que acababa de entrar ya tenía las mismas prestaciones que los trabajadores de base que llevaban ahí varios años. Estos son estos candados precisamente para los trabajadores eventuales. Y bueno, fíjese usted que con esto del desabasto de las gasolinas precisamente en el centro del país, bueno, pues cierran los ductos y las refinerías paradas. De 6 plantas, solo en Tula y Cadereyta se procesa combustible. Revela Pemex a gobernadores que en un corto plazo no abrirán tuberías. Pemex admitió que en el corto plazo no podrá reabrir los oleoductos debido a los sabotajes de huachicoleros. A eso se añade que 4 de sus 6 refinerías no están en operación. Solo Tula y Cadereyta procesan 120 y 90 mil barriles diarios respectivamente, que Ciudad Madero y ya que mientras que Ciudad Madero y Minatitlán cerraron el año y todas sus labores de mantenimiento iniciadas en el sexenio pasado, y ahora también pararon Salamanca y Salina Cruz según fuentes allegadas a Pemex. El nuevo gobierno heredó un nivel crítico en la refinación. A noviembre de 2018, solo 32.1% de la capacidad de refinación se estaba utilizando para producir gasolinas. Salamanca estaba en 35.1%, Tula en 44.1%, Cadereyta en 42.3% y Salina Cruz por arriba del 50%. Con esa vulnerabilidad echó a andar la estrategia contra el huachicoleo, basada ahora en el abastecimiento terrestre del combustible, pues los ductos no han podido ser abiertos por los sabotajes criminales. Ayer al mediodía, personal de Pemex intentó abrir el poliducto de Salamanca y tuvo que cerrarlo y suspender la operación en menos de 2 horas, confirmó el director de Pemex, Octavio Romero, a los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, Diego Sinué Rodríguez y Enrique Alfaro, respectivamente. Conforme la versión ofrecida por los gobernadores a Reforma, Romero les dijo que huachicoleros apenas detectan combustible en el ducto y lo toman, además de que el daño del poliducto es de tal magnitud que se hace imposible reabrirlo, comentó Alfaro. El abasto por pipas es insuficiente. Diego Sinué afirmó a Reforma que 73% de gasolineras en Guanajuato no tienen abasto de gasolina. Alfaro puntualizó que en Guadalajara la mitad de expendios no tiene gasolina suficiente. En el caso de Jalisco, Romero se comprometió a entregar diariamente 94,000 barriles mediante pipas hasta regularizar el suministro subterráneo. Eso implicaría traslado diario en 300 pipas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que la apertura de ductos se hace de manera cuidadosa para que no haya fugas. El propósito es no permitir el robo, porque no vamos a abrir, como era anteriormente, las válvulas sin control, insistió. El presidente se refirió directamente a los huachicoleros. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender. Vamos a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando a decir que soy perseverante y ya dijimos, se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Pues ahí tiene usted todo lo que estaba pasando en este desabasto que se dio de golpe porque se cerraron precisamente los ductos que llevaban la gasolina, precisamente porque había mucho sabotaje en los mismos y también, bueno, muchas fugas que, bueno, hacía que se perdiera muchísima precisamente esta gasolina, y ahora en lo que se arreglan, en lo que se detectan precisamente todas estas tomas clandestinas, pues se estará transportando precisamente por tanques, por trailers tanques, por pipas, hasta sus destinos. Es algo que se tiene que, pues como ya se está implementando, pero todavía no se está haciendo de una forma muy fluida, pero se empiezan ya a regularizar precisamente los abastos a las diferentes gasolineras de estos estados que le mencionábamos. Por ejemplo, en Puebla, elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano apoyaron en la vigilancia del traslado masivo de pipas Pemex.
Ayer convoyes de camiones circularon desde Minatitlán en Veracruz por la autopista del sur-sureste rumbo a la zona centro-occidente del país. Reforma atestiguó el paso de más de 20 convoys. El más numeroso fue uno de hasta 40 unidades y los demás eran de entre 4 y 8 tanques. Algunas de las unidades eran de la empresa Autotanques Argo y del grupo Simsa. En total, durante todo el día, pasaron más de 150 camiones por las carreteras de Puebla rumbo al Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Ahí tiene usted esta crisis que se está enfrentando y uno no puede acabar de entender cuando oye los números precisamente de lo que estaba pasando en las refinerías mexicanas, algunas trabajando a 32%, las pocas que trabajaban, operando al 32% de su capacidad. Y dice, bueno, ¿y entonces qué hizo el gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto? Su tan cacareada reforma energética, ¿cuáles eran los resultados? De veras que la reforma energética de Peña Nieto, como decían muchos de sus detractores, era reformar para poderse robar, para poderse adueñar, y no de otra, porque de veras, en algo tan estratégico como es precisamente esto de los combustibles, dice uno, bueno, y luego, ¿qué estaba pasando precisamente en estos rubros, en este país, que llega uno y está saqueado? Una cosa es que hablemos que se fueron de Los Pinos el presidente y su esposa y se llevaron hasta las obras de arte, y otra cosa es el sistema energético de este país completamente desmantelado. Precisamente, imagínese lo grave de esta situación. Y bueno, todavía decían que entregaban el país como nunca. Mire usted nada más, que de ver a los pillos no tienen vergüenza. Y bueno, castigan con minimulta fracaso de Cutzamala. Fastidiaron una semana a la Ciudad de México sin agua. ¿Se acuerda usted con esto el paro de abastecimiento de agua precisamente por la reparación del sistema Cutzamala allá en la Ciudad de México? Y que bueno, resulta que fastidiaron una semana a la Ciudad de México sin agua, pero su castigo fue irrisorio. El órgano interno de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, multó con apenas 5 millones de pesos a las empresas responsables del fracaso de la colocación del conector que provocó el corte de agua más largo del Cutzamala. La dependencia invirtió 500 millones de pesos en la construcción de una línea extra, cuya pieza clave era un enlace en forma de K invertida a cargo de Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integrales y Consultoría de Obras Estructurales de Tubería. Pero hubo una falla en el anclaje que obligó a cortar el conector y a que en lugar de 3 días el Valle de México quedara 7 días sin agua. De acuerdo con Blanca Elena Jiménez, titular de Conagua, el costo de la colocación de la K invertida sería de 20 millones de pesos. En lugar de tener una planeación directa, se hizo por un área de Conagua y luego eran otros los que la ejecutaban. Todo esto pasó de proyecto en proyecto por todos lados sin tener contrapesos y debidas revisiones por las áreas sustantivas de Conagua, lo que provocó el problema, dijo. Pues ahí tiene usted, tienen a la Ciudad de México 5 días sin agua, en un proyecto que, bueno, se habla que costó 500 millones de pesos precisamente todo el proyecto. Solo la colocación de esta K invertida, venir y colocarla, 20 millones, y después pues fallan, y bueno, tienen solo una multa de 5 millones de pesos, cuando a ellos se les pagó 20 millones de pesos. Usted dígame si esto está bien. Detectan 155 focos rojos por inseguridad. El gobierno federal detectó un total de 155 focos rojos en el país como consecuencia de los altos índices de inseguridad que registran en su territorio. De acuerdo con un documento de la Secretaría de Seguridad Pública, de las 266 coordinaciones regionales que pretende poner en marcha esta administración, el 58% enfrentan esa problemática. Entre esa lista se encuentran 20 capitales de entidades federativas y algunas de las principales ciudades del país, como Guadalajara, Toluca, Cuernavaca, Chihuahua y Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, La Paz, Culiacán, Hermosillo, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, Jalapa, Colima, Pachuca, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Villahermosa.
De acuerdo con el informe, el Estado de México encabeza la lista con un total de 32 coordinaciones regionales, de las cuales 28 registran muy alto índice delictivo. La estrategia tomó en cuenta a las localidades de Guanajuato y Puebla, donde se ha incrementado el llamado huachicoleo. Mire, las zonas más calientes, los municipios con altos índices delictivos son en el Estado de México, Chalco, Atlacomulco, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Izcalli, Tultitlán, Tultepec, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco y Valle de Chalco. En Puebla, Tehuacán, Atlisco, San Martín, Texmelucan, Tepeaca y Zacatlán. En Veracruz, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica y Zongolica. Muchísimos de estos que estamos hablando que son zonas calientes, es precisamente porque son zonas en donde pasan los ductos de Pemex y bueno, donde se han desarrollado precisamente estas mafias huachicoleras, que bueno, obviamente todas las mafias y todo el pleito por robar algo conlleva precisamente violencia entre las mafias. Ahí tiene usted, estos son los 155 focos rojos por inseguridad, pero mire, si estos son los que se mencionan, y nosotros estamos viendo lo que pasa simplemente en Quintana Roo. Le mencionábamos ayer precisamente de estas ejecuciones en Playa del Carmen en Solidaridad, y nosotros ni siquiera estamos en la lista. ¿Se imaginan cómo estarán esos lugares realmente críticos? O sea, ahí tiene usted lo que está pasando en cuestiones de seguridad en este país. Y bueno, en otro orden de ideas, se pone por fin la verde. Gerardo Martino fue presentado como director técnico del Tri y destacó su plan de ser incluyente con todos los futbolistas. Sorpresas y ausencias. En la edición 18 de Zona Maco, del 6 al 10 de febrero, habrá galerías ausentes, pero también nuevos proyectos artísticos. Que siga la fiesta. Luego de que Roma ganó 2 Globos de Oro, Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio y demás integrantes de la película celebraron y bailaron en el after party de Netflix. Ahí tiene usted. Y bueno, también Stephen Hawking, reconocido por sus teorías sobre los hoyos negros, nació un día como hoy, pero de 1942. Y mire, llama mucho la atención una fotografía que también nos presenta el periódico Reforma, que dice: regreso a clases y armados. Allá en Acapulco, elementos del ejército custodiaron el reinicio escolar en planteles de la periferia, montaron guardias permanentes y realizaron patrullajes. Y mire, este tipo de gráficas de ver soldados armados precisamente patrullando el regreso de niños a clases, pues son imágenes como que se ven o se veían en zonas del mundo altamente conflictivas, y estoy pensando muy específicamente en esa zona en Israel y Palestina, en donde hay tanto conflicto y donde uno veía de plano a los soldados o a las soldados también armadas, llevando a niños a la escuela. Y bueno, esto está pasando aquí en México, en nuestro país, que ya llegamos al punto de que precisamente para el regreso a clases tienen que estar efectivos del ejército armados, por supuesto, vigilando que entren los niños a la escuela. Y lo peor del caso es que nos hemos ido acostumbrando, nos seguimos acostumbrando. ¿Y cuál va a ser el límite? ¿Hasta dónde vamos a llegar precisamente con este tipo de situaciones? Y bueno, vamos ahora al periódico El Universal, que en su primera plana nos dice: AMLO pide investigar corrupción en Naim. Ya le mencionábamos el día de ayer también que bueno, hay indicios precisamente de un desvío por 17,000 millones de pesos. ¿Sí? Oyó usted bien, no son 17 millones de pesos, son 17,000 millones de pesos en las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, proyecto que fue cancelado al inicio de su administración. Y mire, pues para todos los que lloriqueaban tanto de que por qué se estaba cancelando este proyecto, que se afectaba a México, pues aquí para muestra un botón.
Solo en esta investigación, que es parte de cuestiones de la construcción, ya se detectó un desvío de 17,000 millones de pesos. ¿Se da cuenta? 17,000 millones de pesos, lo que se puede hacer con ese dinero. Y bueno, pues obviamente AMLO pide que se investigue corrupción hasta las últimas consecuencias. No permitiremos que Trump rebase las líneas rojas, dice precisamente Marta Bárcena Coqui, embajadora de México en Estados Unidos. Y bueno, aquí una foto en el Universal precisamente. Considera que la política del gobierno federal dará fortaleza a México para negociar con Estados Unidos. Creo que en algunas cosas hay que tener la piel dura y en otras hay que tener claro en dónde están las líneas rojas. Creo que Trump está consciente de la importancia de México y tiene que ir adaptando su discurso a su visión. Relevan a 60% de mandos de la policía capitalina. El titular de seguridad dice que los cambios fueron por los malos resultados y la presunta colusión con el crimen. Nada más el 60%. O sea, la mayor parte de los integrantes precisamente de la policía capitalina van para afuera, Y cuando decía, bueno, Mancera, que todo iba bien, ya sabe, cuando están en el puesto, todo va bien. Cuando se van, resulta que, y eso que tratan precisamente de maquillar para que no se note, resulta que todo estaba podrido. Si en este año no hay resultados en seguridad, me voy, porque no tendría excusa para no lograr los objetivos, dice Jesús Horta, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y bueno, lo que les mencionábamos, Ejército y Marina custodian todas las instalaciones de Pemex. Revisan a empleados y pipas para evitar robo de combustible. Desabasto se extiende en el país. Ahí tiene usted, soldados resguardan las instalaciones de Pemex en Culiacán, Sinaloa. Entre sus labores está revisar la documentación de las pipas que salen de esta planta. Y bueno, aventura y magia sobre hielo. Disney alista el espectáculo Frozen, cuyo mensaje de libertad traerá a México a partir del 23 de enero. Y también un reacomodo cultural en Tlaxcala. Dicen que, bueno, se van a poner ahí todo en orden, todas las cosas culturales de este país. No promete el quinto partido. En su presentación como director técnico del Tricolor, Gerardo Martino asegura que su meta es jugar bien. Esta es la primera plana del periódico Universal, y el Excelsior, el periódico de la vida nacional, en su primera plana dice: una reina que inspira. En el recorrido por Grupo Imagen, la guanajuatense Vanessa Ponce de León dice sentirse orgullosa de enaltecer a México y de que su triunfo en Miss Mundo sea un ejemplo. Y bueno, pues ahí tiene usted a esta reina de la belleza mexicana. Apuesta a crecer. Gerardo Martino, nuevo técnico del Tri, dijo que su meta es superar la barrera del quinto partido y hacer que México compita con los mejores. Pues ojalá y no solo compita con los mejores, sino que sea uno de los mejores. Se suman 900 militares, custodiarán las pipas de distribución, una nota también que viene en todos los periódicos, y luego limpian y se van por el momento. Vendedores informales limpiaron y liberaron espacios públicos del centro histórico en los que permanecieron 2 meses. Amagan con regresar a realizar su venta en las calles porque cuentan con permisos de la administración anterior para explotar dichos sitios. Y bueno, pide unidad en el tribunal local. Al tomar protesta como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez hizo un llamado a la conciliación, abogó por la procuración de una justicia sin demora y sin distingos. ¿Cómo lo cacarean? ¿Cómo lo dicen? Y luego a la hora de la hora, cómo la justicia se atora en este país, desgraciadamente todavía. Y bueno, en Morelia, Michoacán, gasolineras han sido cerradas por falta de combustible. Los expendios alertan a sus clientes sobre el desabasto.
rediseñar política exterior, rediseñan política exterior mexicana, la promoción económica y comercial, la protección de los derechos humanos y la no intervención forman parte de la nueva base para la política exterior de México que será rediseñada. Eso dice Marcelo Ebrard. Y bueno, aquí también una fotografía pues muy sensible, diría yo, de un soldado precisamente vigilando y acompañando a una mujer con 2 niños en su regreso a clases. Y la nota que le decíamos de que soldados y agentes de seguridad pública resguardaron 293 escuelas de todos los niveles educativos en Guerrero para brindar seguridad durante el regreso a clases de alumnos y maestros en el estado. Significativo porque, bueno, ve uno a un soldado vigilando a niños y, bueno, nos da gusto, pues gusto que los estén cuidando, y por otro lado nos da inquietud que los tengan que cuidar para regresar a clases. Sin acuerdo en sueldos para ministros, sigue el jaloneo y sigue la indefinición de los salarios que percibirán los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto porque, bueno, en pocas palabras, porque están viendo cómo se cuidan de ser exhibidos por estos sueldos exorbitantes que tienen los ministros de nuestro país. Y bueno, ese es el periódico Excelsior en su primera plana. El Milenio: resguardan militares refinerías y terminales en 8 entidades. La nota del día, definitivamente, en esta nueva distribución que se está dando precisamente en camiones tanque y camiones cisterna, donde se está distribuyendo la gasolinera, ya que, bueno, muchos de los ductos están cerrados, no se está distribuyendo combustible a través de los ductos, precisamente por todas las fugas clandestinas que tiene para poder extraer y robarse este vital líquido. Y bueno, Ebrard: la no intervención será el eje de la política exterior. Bueno, como si México tuviera la capacidad de intervenir. Pero bueno, presentación: Tata pide apoyo a clubes y a jugadores, no condicionar llamados. Reconoce el IMSS y Salud severo desabasto de medicamentos. Pues ahí tiene usted, hay desabasto de gasolina, hay desabasto de medicamentos, todo esto por la alta corrupción que se venía dando en estos rubros y, bueno, porque se pretende ahora meter esto en orden. Pues ahí tiene usted. Esto es precisamente el periódico El Milenio. Y bueno, el Economista dice también: mano dura, intensifican combate a huachicol, el ejército toma el control de refinerías. El operativo incluye 4,000 elementos de la milicia mexicana. Pues ya no nos van a alcanzar los soldados, oiga usted, porque fíjese, están cuidando refinerías, están cuidándonos de la delincuencia y bueno, esta lucha que se da del narcotráfico en muchas entidades del país. Está cuidando, bueno, refinerías y pipas. Ahora está resguardando hasta niños que van a la escuela. Pues ya no nos van a alcanzar los soldados, ¿no? No cree usted, imagínese nada más cómo se está dando esto. Bueno, pues vamos a ir a una ligera pausa y regresamos con ustedes.
Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Hoy, en Entre Muros, El Jardín. Aun cuando puede parecer relativamente sencillo mantener el vigor y estética de un jardín, este es uno de los entornos más delicados de una residencia. En palabras de la paisajista Fernanda Rionda, si bien el espacio no determina el éxito de las zonas verdes, sí existen preceptos básicos para que nunca se marchite su esplendor. El primer consejo que me gusta decirle a la gente cuando están a punto de construir un jardín es que se pongan a ver quiénes van a ser los usuarios del jardín. Si van a tener niños chiquitos que quieran jugar a la pelota, si es un jardín meramente contemplativo, si van a tener mascotas, porque muchas veces no concilian los deseos de diseño con la realidad de las personas que van a utilizar el jardín en una casa. También es necesario tomar en cuenta el microclima, la ubicación, altura y orientación en la que estará ubicado el vergel. Estas consideraciones, además de anteponerse a cualquier lineamiento de diseño, ayudarán a elegir la paleta vegetal y sus necesidades, es decir, qué plantas tienen mayor probabilidad de adaptación. Nunca hay que ajustarse a un deseo tal vez utópico de alguna planta que nos guste si sabemos que en ese sitio no se va a dar. Ese es uno de los puntos más importantes de fracaso en el diseño de paisaje, cuando a lo mejor por emoción un cliente quiere meter una planta que no se va a dar en un sitio. Un tercer punto que me gusta comentarles es siempre introducir la mayor cantidad de especies diferentes, sobre todo de diferentes familias. A mayor cantidad de especies en un jardín se crea mayor biodiversidad y se vuelve más sustentable a la larga. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando introducimos a lo mejor un monocultivo muy grande de una sola especie, puede atraer una plaga y acabar con el jardín en tal vez una semana, mientras que si se hace una mezcla de diferentes especies y de diferentes familias de plantas, se puede llegar a despistar a las plagas y haciéndose un jardín mucho más fácil de controlar. Es necesario tomar en cuenta que un jardín es un ente vivo y que evoluciona con el tiempo, por lo que a las plantas se les debe dar cierta autonomía para expandirse conforme su capacidad natural. La idea de un jardín es que no sea estático y que con los años se vaya creando madurez y las plantaciones vayan cambiando con las temporadas del año. Finalmente, conforme la disponibilidad del espacio, será necesario sacar provecho de las especies, especialmente con los árboles, los cuales ayudan a crear biomasa y producir más oxígeno. Estamos introduciendo ahora en jardines grandes en la Ciudad de México una variedad de encinos, que son árboles nativos del país y que se están adaptando muy bien a las condiciones de la Ciudad de México. Eso para los jardines grandes. Ejemplo, encino rugosa, encino siempre verde. Y para los jardines pequeños, donde tenemos un pequeño espacio en una terraza, también podemos meter árboles mientras nos quepa una maceta generosa. Podemos meter tipos de frutales de plantas nativas mexicanas. Existen que se pueden dar muy bien en maceta, como por ejemplo el tejocote. Esa es una planta mexicana. Otro tipo de frutales que no necesariamente sean nativos de México, pero funcionan muy bien, como los limones, los manzanos. También hemos metido níspero. Eso funciona muy bien en contrarrestar el ambiente urbano que tenemos. Sea cual sea la especie, para los cuidados del jardín es importante utilizar abonos orgánicos y composta casera. De acuerdo con Rionda, en la medida que una planta tenga salud en sus tratos, será mucho más resistente a las plagas. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Y fíjese usted cómo cuando uno pone las cosas en orden, cuando uno arregla su cajón, su closet, en lugar de ser algo negativo, a pesar del caos que se crea en el momento inmediato, bueno, las cosas son positivas porque se está arreglando algo. Y lo vemos precisamente en estos momentos de turbulencia que se están dando en el país, precisamente por el desabasto del combustible. Vemos cómo el dólar, en lugar de subir, está bajando. O sea, el hecho de que se note internacionalmente, porque obviamente nuestro país, por tantos intereses que hay en el mismo, está bajo la lupa precisamente de los ojos y de los intereses internacionales, pues ven qué está pasando en México y ven que realmente lo que está pasando, el caos que se podría decir que se está viviendo en este país en este momento, que está sumido en el caos, pero hay un caos ahorita que se está actualizando precisamente, y es el caos precisamente en este consumo de las gasolinas, en esta distribución de las gasolinas. Pues no es algo que despierte focos rojos, porque fíjese usted, ahí está el primer factor, el más sensible precisamente, es la parte económica. Ante cualquier situación, la parte económica es como el termómetro, lo que nos va diciendo si se va teniendo temor precisamente en el valor como país. Y mire usted, el dólar sigue bajando y el peso se sigue fortaleciendo, porque a los mercados les interesa mucho que en los países haya orden, que haya legalidad. Y bueno, esto de poner en orden precisamente todo esto del huachicoleo, que ya rebasa la palabra, porque el huachicoleo es el ordeño, a lo que somos, como se le llamaba precisamente al ordeñar a un ducto, pero eso ya vimos que era lo menos. Lo más era precisamente el huachicoleo institucional, que se daba ese no ordeñando ductos, sino ordeñando directamente a la institución, robándose pipas completas. Y bueno, desgraciadamente no es la única situación de emergencia que se da en este país. También en nuestro estado tenemos nuestros propios problemas, y bueno, esto está ahorita teniendo precisamente los titulares en ese sentido, precisamente el municipio de Solidaridad, que bueno, dice precisamente el titular, la página principal de Luces del Siglo, el periodismo de verdad, que dice: rebasa crimen a Solidaridad. El municipio se niega al mando único propuesto por el Estado. Supera en 109% las cifras de homicidios de un año antes. Vamos a la nota. El reciente crimen perpetrado en el bar Las Virginias del municipio de Solidaridad, donde 7 personas fueron asesinadas, es un botón de muestra sobre cómo la delincuencia ya rebasó a las autoridades de esa demarcación. Apenas en octubre y noviembre pasados, en Playa del Carmen se cometieron 14 y 13 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del semáforo delictivo y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que representó un incremento de 109 y 84% respectivamente frente a los mismos
mismos meses de 2017. Si se compara con la media nacional, en noviembre, que es el mes más reciente del que se tienen datos oficiales, Solidaridad está 191% encima de las cifras del país y 177% arriba de ese promedio en la República correspondiente a octubre. Y si bien a partir de julio Playa del Carmen comenzó a tener números arriba de la media nacional en cuanto a homicidios dolosos, fue en el último tercio de 2018 cuando se disparó en los porcentajes, ya con Laura Beristain como presidenta municipal, quien asumió el cargo el 1 de octubre. En estos primeros días de 2019 ya se reportaron 10 asesinatos en la localidad playense, lo cual perfila un importante incremento en el porcentaje con prácticamente todo el mes por delante. Desde que tomó el cargo de alcaldesa en Solidaridad, Laura Beristain ha mantenido su postura de negarse a una estrategia de mando único en cuanto a seguridad pública, mientras que otros municipios como Benito Juárez, Tulum o Cozumel ya lo hicieron y las cifras van a la baja en cuestión de incidencia delictiva en esas demarcaciones. Es una oposición por parte del gobierno municipal, lo cual no nos ha permitido avanzar como afortunadamente lo hemos hecho en municipios como Benito Juárez, Cozumel y Tulum, que prácticamente rodean este municipio, y es en el que más dolores de cabeza lamentablemente hemos tenido en las últimas semanas. Hay destacamentos de todas las autoridades federales y locales, pero la ausencia de una estrategia única lamentablemente nos está generando este tipo de complicaciones en un municipio en donde ya por más de una década hay un asentamiento importante por parte de la delincuencia organizada, indicó Jesús Alberto Capella, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Para Luces TV, Sergio Guzmán. Y bueno, miren, lo que va del año allá en Solidaridad, las víctimas por delitos dolosos en ese municipio se acercan a las 40. Y bueno, dice la presidenta municipal que esto que vimos el día de ayer, precisamente el ataque a este bar, donde se mataron a 7 personas, que tranquilos, que es un caso aislado, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos ver contundencia, necesitamos ver no declaraciones, sino acciones, y en ese sentido, precisamente, fíjense que el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, que es muy cauteloso precisamente en sus declaraciones, muy cuidadoso, pues en este tema, de plano, se fue directo y dijo, bueno, pues va a tener que haber mando único a la fuerza en el municipio de Solidaridad. Vamos a oír esta interesante nota. De ser necesario, el mando único policial será impuesto en el municipio de Solidaridad, donde la delincuencia de alta peligrosidad pretende establecerse. El objetivo es contenerla inmediatamente y no politizar el tema, señaló el secretario de Gobierno Francisco López Mena. En el caso extremo, desde luego, como cualquier cosa que sucede, en caso extremo hay que aplicar las medidas legales que se puedan. El ataque perpetrado la noche del pasado domingo a un bar del fraccionamiento Villas del Sol, donde fallecieron 7 personas, detonó la necesidad de fortalecer la seguridad pública en Solidaridad. Hasta ahora, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete se ha negado a incorporarse a tal esquema. El secretario de Gobierno manifestó que la implementación del mando único policial continúa en los municipios de la entidad, para lo cual la ley faculta al gobierno del estado. Expuso que la negativa a formalizar el convenio en Solidaridad obedece a posturas personales de Beristain Navarrete, por tanto, las explicaciones deben ser dadas por ella. López Mena reiteró que el ataque a un bar en Solidaridad fue lo que causó preocupación del gobierno del estado. Aseguró que tal situación deriva en parte de la no implementación del mando único policial. Anticipó que se retomarán concertaciones con la presidenta municipal de Solidaridad encaminadas a dicho esquema. Confió en que aceptará el mando único porque urge la aplicación de acciones uniformes para la prevención y combate a la inseguridad en Solidaridad. En caso de haber negativa, el gobierno del estado recurrirá a las atribuciones de ley para su aplicación. Destacó que la responsabilidad corresponde al secretario estatal de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, desarrollar el procedimiento. El mando único policial fue diseñado con el fin de aumentar las capacidades logísticas y operativas de las instituciones de seguridad para promover mayor coordinación entre las instancias y fortalecer las estrategias de prevención y combate a la delincuencia. Para finalizar, López Mena asentó que el secretario estatal de Seguridad Pública realiza labores efectivas que se traducen en resultados favorables.
Pues ahí tiene usted, y obviamente el instrumento inmediato para combatir a la delincuencia es precisamente el policía, sea hombre o mujer. Pero el policía es el que está ahí directo en las calles precisamente para hacer frente a la delincuencia, no por su cuenta, por supuesto, para ser parte de una institución y de estrategias coordinadas. Precisamente de ahí deriva precisamente todo este asunto del mando único, para que no sea un individuo a como se le ocurre, sino sean estrategias coordinadas, ya no solo por un municipio, sino por un estado y también por un país, porque eso se hace precisamente en coordinación con fuerzas federales. Pero fíjense que tristemente, no le hemos sabido dar precisamente el cariz de profesionales que deberían de tener los policías, en donde se deberían de sentir orgullosos de ser policías y además de estar respaldados por la institución, no solo para sus acciones, sino también para su dignidad. Para que uno, entre la juventud, por ejemplo, existiera el afán de que yo cuando sea grande quiero ser policía, que lo vieran así como algo importante, como lo que es, porque es importante, pero desgraciadamente en nuestro país está pues muy minimizado y además muy desprestigiado, precisamente por la infiltración que han tenido las corporaciones policíacas por parte del crimen, que se ha podido dar precisamente por la debilidad que tienen las mismas. Incluso en algunas regiones del país, donde poblaciones enteras están al amparo precisamente de los capos del narcotráfico, que cuidan a su gente, que les proveen de salud, que les proveen de educación. Pues bueno, los niños del poblado, si usted les pregunta qué quiere ser de grande, pues yo quiero ser narco como fulanito o como perenganito, porque ese es el ejemplo a seguir. En ese sentido, la mayoría de los policías dicen que son policías por necesidad. Fíjese, no porque sea algo tan digno que uno quiere ser eso, sino por necesidad. Vamos a oír una nota. Casi la mitad de los agentes que integran la Policía Estatal, Ministerial y Municipal de Quintana Roo lo hace por necesidad económica, reveló la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial 2017. El estudio establece que únicamente 3% de los uniformados ingresa a las corporaciones del Estado con el ánimo de ayudar a la población. Además, que hay un evidente uso excesivo de la fuerza entre quienes integran las fuerzas del orden público. A decir de Mirabete Veraza, las corporaciones policíacas deberían integrarse por personas con vocación de servicio o al menos que reciban capacitación permanente. La abogada y activista de derechos humanos de la organización no gubernamental Artículo 19 reconoció que las autoridades actúan de manera improvisada sin que reconozcan la importancia de fortalecer el entorno y las relaciones sociales. Señaló que es evidente una formación improvisada e insuficiente que poco contribuye a construir relaciones sociales mediante la capacidad de resolver conflictos y diferencias de manera pacífica. La capacitación y el establecimiento de protocolos de la forma en que deberían realizar su labor y a favor de quienes lo hacen tendría que ser una constante dentro de los cuerpos policíacos, pero no es así, apuntó. Resaltó que ante estas carencias el crimen y los ciudadanos ven una oportunidad para corromper a las instituciones y a los elementos que las representan. La encuesta de Artículo 19 analizó también el uso excesivo de la fuerza en el desarrollo de funciones operativas. Fíjese que nuestro municipio, y ya cambiando de tema, tiene encima una alerta de género. Es uno de los municipios en este país donde todavía no se ve claro precisamente todo lo que conlleva prevenir el delito contra las mujeres, enfrentarlo, dar el soporte a las mismas cuando son víctimas de ello. Y bueno, hago este comentario porque ahora resulta que en el municipio de Benito Juárez se le asignan más recursos a fútbol que precisamente a la mujer. Vamos a la nota. El Ayuntamiento de Benito Juárez asignó a través del presupuesto de egresos 2019 16 millones de pesos para el equipo de fútbol denominado Club Pioneros, es decir, 2 millones de pesos más que el Instituto Municipal de la Mujer, a pesar de que esta localidad cuenta con alerta de género. Niurka Sáliva Benítez, 13ª regidora del municipio y la cual votó en contra del presupuesto de egresos, solicitó al Club Pioneros, que juega en la Liga Premier de la Federación Mexicana de Fútbol, un informe detallado de cómo serán utilizados los 16 millones de pesos
pesos asignados a dicho equipo, pues aseguró que el ayuntamiento no solicitó ningún documento que avale la justificación de los recursos. Es realmente preocupante las cosas que ahí se aprobaron. Se supone que es un gobierno de transformación y en el dinero asignado al Club Pioneros, por ejemplo, no nos especifican para qué serán utilizados los recursos, es decir, si para el pago de nómina, pago de jugadores o un plan de acción, aseguró la regidora. En contraparte, Miroslava Andrea Reguera Martínez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, se mostró satisfecha por el presupuesto asignado, el cual calificó como un logro porque aumentó 35.7% con respecto a la administración pasada, en donde el organismo recibió apenas 9 millones de pesos. Al cuestionarle cómo sería distribuido el dinero disponible, aseguró que el presupuesto asignado se estimó a partir de una serie de programas y actividades presentadas ante el municipio con anticipación y con base en ello les fue etiquetada dicha cantidad. Los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad cuentan con la alerta de género desde 2017 y poco se ha realizado al respecto. Hasta noviembre de 2018, en el estado de Quintana Roo habían sido asesinadas 42 mujeres, 779 fueron víctimas de lesiones dolosas y 187 más denunciaron a través de llamadas de emergencia incidentes relacionados con abuso sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues ahí tiene usted, y mire, no le queremos quitar importancia al deporte, porque el fútbol, bueno, finalmente es un deporte, pero yo creo que sí tenemos que ir teniendo prioridades, porque no solo es más importante el desarrollo de la mujer que el desarrollo deportivo, hablando de prioridades, ya insisto en que tiene su importancia el deporte, pero es más importante el desarrollo de la mujer, entonces tendrían que estar los presupuestos equilibrados. Y máxime, si no solo estamos hablando del desarrollo de la mujer, sino de veras en un municipio, en un estado donde hay alerta de género, o sea, que la mujer está siendo minimizada, está siendo no considerada a la par del hombre, sino que tiene precisamente una alerta diciendo, oye, las mujeres en tu municipio no se están tratando como debe de ser, tienes que implementar tus políticas, tus estrategias, y bueno, ahí tiene usted, una mujer llega precisamente a comandar la dirección municipal, como presidenta municipal de este municipio, y bueno, pues más dinero para el fútbol que para la mujer. Y bueno, mire usted, definitivamente cuando hablamos de Quintana Roo, hace algunos años realmente era hablar de Cancún, ¿no? Pues Cancún, la gente de todo el país y del mundo empezaba a conocer lo que era Quintana Roo hace 30 años por Cancún. Voy a Cancún, y Cancún era prácticamente Quintana Roo. De ahí se empezaron a desarrollar otros destinos incipientemente. Hablamos, bueno, ya tenía una presencia Cozumel, pero realmente como destino turístico se empieza a dar a conocer al mundo Cancún. De ahí se empieza a mencionar después Playa del Carmen, que tiene su auge fuerte y que también se vuelve un destino con mucha fuerza en el estado, y bueno, le siguen otros destinos, insisto, como Cozumel, como Isla Mujeres, y poco a poco esto se empezó a diversificar hasta llegar al día de hoy, en donde ya hay de los destinos chiquitos, los destinos que ni siquiera muchos cancunenses sabían que existían. Usted sabe que, por ejemplo, la isla de Holbox, que hoy ya tiene una popularidad a nivel mundial, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque todavía no tiene la estructura para recibir a tanta gente, pero ese es otro tema. Hace unos 10, 15 años, si usted le preguntaba a mucha gente de Cancún dónde estaba Holbox, no sabía, no sé qué es Holbox. De ese tamaño era precisamente el hecho de que muchos destinos chicos del estado ni siquiera eran conocidos. Pero bueno, estos destinos que se les llama destinos emergentes, que han venido cobrando fuerza a nivel mundial, bueno, le han dado una diversidad precisamente a Quintana Roo como de destino turístico, y ahora, bueno, tenemos esa presencia desde el norte, desde Holbox precisamente hasta Otompo, Bello Blanco, Chetumal, que ya se le empieza también a reconocer en algunos sentidos como un destino turístico. Antes era más conocido como el destino político del estado, pero bueno, tiene bellezas naturales también exuberantes, y bueno, tiene ahí, por supuesto, cerca, que se empezó a desarrollar también como destino emergente, Mahahual y Bacalar, por supuesto, y en fin, zonas de cenotes. El estado está teniendo una efervescencia en donde ya se le reconoce a todo el estado como un destino turístico, pero en fin, Bacalar está teniendo un repunte y ahora resultó precisamente como el tercer sitio emergente en turismo. Vamos a oír esta nota.
La Laguna de los 7 Colores en Bacalar es el tercer destino emergente con más potencial para recibir turistas atrevidos en 2019. Viajeros de 29 países contemplan al sitio quintanarroense entre las primeras opciones para conocer lugares que no hayan estado sus amigos. De acuerdo a Booking.com, se escogieron 10 destinos en una consulta entre 21.500 viajeros. El top de los 10 destinos emergentes 2019 está encabezado por el desierto rojo de Wadi Rum, en Jordania, uno de los más bellos de Arabia. La ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, Samarcanda, en Uzbekistán, que alberga a la mayor cantidad de turismo extranjero de aquel país. Bacalar, con su laguna de los 7 colores y sus paisajes naturales excepcionales. Es también ideal para bucear, nadar y practicar snorkel. Le siguen Ouarzazate en Marruecos, conocida como la Puerta del Desierto. Palomino en Colombia, paraíso escondido con playas de arena blanca. La ruta montañosa de Mestia en Georgia, con caminos inclinados de 45 grados. Kigali en Ruanda, lugar de genocidio de 250.000 personas en 1994. La ciudad holandesa de Leeuwarden, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Casamil, en Albania, uno de los 2 destinos de playa más populares de la llamada Riviera Albanesa. Cierra la lista la isla Nusa Penida en Indonesia, que forma parte de la provincia de Bali. Informó para Luzos TV Marco Antonio Barrera. Pues ahí tiene usted una vez más para los detractores precisamente de las plataformas para renta vacacional. Que bueno, hay muchos que le tiran, no sé, hoteleros que tienen miedo que esto les quite pues esta como concesión única que ellos creen que tienen precisamente sobre los turistas, pues siguen desarrollando otros lugares sin afectar a las grandes compañías hoteleras y sí exaltando lugares chiquititos que todavía no tienen el interés ni el potencial precisamente para las grandes cadenas hoteleras, pero que a través de estas plataformas empieza a haber un desarrollo que propicia precisamente ese interés que se viene dando. Y bueno, esto es, hace algunos anuncios acerca de Bacalar, precisamente Booking.com. Booking.com, si usted lo nota, no ha tenido precisamente la penetración de Airbnb, porque Booking hace reservaciones, pero no le cobra al cliente ni le paga al dueño del centro de hospedaje hasta que ya se hospedaron, y entonces ahí hay mucha informalidad. El cliente a veces no llega y el que lo iba a hospedar tuvo que reservarle lugar y luego no llegó y Booking no se hace responsable. En fin, Booking tiene muchas inconsistencias y por eso el que se menciona más es precisamente Airbnb, porque ese sí desde el momento de la reserva le cobra al cliente, aunque no se lo paga todavía al proveedor de servicio hasta que dé el servicio, pero ya es algo seguro, ya es algo amarrado. En cambio, bueno, Booking, insisto, Booking.com no lo amarra, lo deja suelto y se presta a muchas informalidades de todas las partes. Por eso el liderazgo que tiene Airbnb. Pero bueno, Airbnb precisamente... la penetración de Airbnb en el mercado turístico del país ha alcanzado los principales destinos vacacionales nacionales con opciones diversas y a precios accesibles. Puebla se convirtió en el mejor destino para visitar en el 2019, según la plataforma. Esta ciudad tiene más de 300 opciones de alojamiento con un precio promedio de 663 pesos. Y fíjense que estas plataformas, precisamente como Airbnb, nos dan también eso, ya empiezan a ser referentes de cuáles son las ciudades a donde se viaja más, precisamente el interés de ese turismo no cautivo, de ese turismo que viaja por su cuenta, nos va dando los referentes de cómo van, y eso permite precisamente a esas ciudades ponerse listas precisamente para captar ese interés que estas tendencias le van marcando que puede haber sobre sus ciudades. Y mire, por ejemplo, aquí dice precios y variedad de hospedaje en Airbnb. Precios promedio por noche en pesos en diciembre del 2018. En Guadalajara, el precio promedio de un hospedaje a través de Airbnb era de 661 pesos. En Puebla de 663, y viene marcada de amarillo en esta gráfica que le presentamos, precisamente porque fue uno de los lugares más buscados, fue precisamente Puebla. Mire, usted quién lo diría, ¿no? Y le digo que son referentes muy interesantes. Entonces Puebla, 663 pesos promedio la noche, y de ahí, bueno, pasa a Querétaro con 685, a Monterrey con 753 pesos,
a Ciudad de México con 853 promedio. Hay alojamientos mucho más baratos, por supuesto, estamos hablando más o menos del promedio, hasta llegar a Acapulco, que el promedio es de 2,784 en esta oferta, hasta Los Cabos, con una, imagínense, un promedio de 7,228 pesos. Estamos hablando de lugares ya más sofisticados en la orilla del mar. Probablemente los que van marcando estos promedios. Insisto, no que no pueda haber en Los Cabos alguna habitación que se pueda rentar a través de Airbnb también de 600, 800 pesos, pero bueno, ya será un cuartito que no está a nivel de playa, que la gente, bueno, precisamente lo que va a buscar cuando va a Acapulco, cuando va a Los Cabos, cuando va a Cancún o cuando va a Holbox, es precisamente estar en la playa. Y entonces esto es lo que va marcando más la tendencia. Pero mire la diferencia, Los Cabos, 7,228 pesos por noche, y en Puebla, que es la más solicitada, 663 pesos. Muy interesante cómo esto permite que las tendencias y del mercado ahora ya no las estén marcando precisamente estrategas de mercadotecnia, sino la misma gente es la que va marcando precisamente las pautas. A mí me gusta más Puebla y empieza a ir la gente más a Puebla, y bueno, entonces las estrategias y las plataformas se enfocan en Puebla, ¿no? En lugar de tratar de llevarnos al destino que ellos quieran. Y esto también se da, insisto, en las plataformas mismas, porque son diferentes plataformas que están ofreciendo este tipo de turismo, en donde usted oferta su casa, su cuarto, su departamento, lo que usted pueda ofrecer, usted lo oferta a través de estas plataformas para el turismo, ¿no? Claro, tiene que llenar ciertos requisitos de estándar, de nivel, para que ellos lo puedan ofertar, pero incluso entre ellas mismas, que son varias, Airbnb, TripAdvisor, en fin, hay varios de estos, y los dos, desde mi punto de vista, que están en las puntas, es precisamente siendo el mejor Airbnb, y por eso es el que más oímos mencionar, por la seguridad y certeza que le da al viajero, y la que se está quedando en nuestro país más abajo es Booking.com, que en algunos otros países tiene lo suyo, pero en México Booking.com no está funcionando bien, precisamente, insisto, porque no da una certeza final. Usted puede llegar al lugar donde cree que se iba a alojar y resulta que no tiene el alojamiento. O le puede pasar que si usted es el que renta, usted renta, queda con Booking, empieza a rechazar clientes que le están pidiendo el lugar que usted va a rentar, y en el último momento no llega la reserva que le había dado a usted, que le había hecho usted Booking, y Booking no se hace responsable de pagarle ningún dinero. Entonces, por eso la gente, los prestadores de este servicio y también los clientes en nuestro país, pues como que no se van tanto con Booking, sino se van más por otras plataformas. Pero ahí tiene usted esto de las tan satanizadas plataformas, siguen dando mucho precisamente a favor del desarrollo de muchas localidades que, sin tener grandes cadenas hoteleras, ya se empiezan precisamente a mover por el turismo, que tiene interés precisamente en conocerlos. Y bueno, mire, en las primeras planas de los periódicos locales, el Quequi de Quintana Roo, para Laura no son nada 37 ejecutados, dice. Se burla a la Beristain de víctimas de la matanza en Bar. Es un hecho aislado, dice. Pues ahí tiene usted, esto es el Quequi en su primera plana. El Por Esto de Quintana Roo: aplazan impuestos a turistas. El Ayuntamiento de Benito Juárez y hoteleros acordaron cobrar el derecho de saneamiento ambiental hasta junio o julio. Buscan establecer los mecanismos para aplicar el nuevo gravamen de 24 pesos diarios por habitación de hotel. Negociarán con agencias de viajes y grupos mayoristas para que se incluya dentro del precio que paga el viajero al hacer su reservación. Puerto Morelos e Isla Mujeres empezaron a cobrarlo ya desde el 1 de enero. Y bueno, avanza investigación de masacre. El gobernador Carlos Joaquín asegura que sí tienen imágenes de cámaras que podrían esclarecer los lamentables hechos. Esto allá en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad. Y carreterazo, 2 muertos. Se vuelca un autobús de pasajeros en Felipe Carrillo Puerto.
Otras 10 personas resultaron heridas. El periódico La Verdad, en su primera plana, diputados buscarán reelección. Sin la obligación de renunciar, al menos 15 diputados locales, 8 mujeres y 7 hombres, buscarán reelegirse para la próxima 16 legislatura. Eduardo Martínez Arcila, Lely Hendrix y José de la Peña, entre los nombres que repetirán o que pretenden repetir, porque la última palabra la vamos a tener los ciudadanos basados precisamente en su desempeño. No vote usted a lo tonto, de veras vea el desempeño de estos personajes, las tendencias de quien apoyan, cómo se vuelven camaleones, que son de un partido y luego son de otro, y si no lo hace, pues después no lloriqué de que tengamos diputados tan mediocres. Y bueno, novedades de Quintana Roo: inseguridad cuesta a negocios 1.720 millones de pesos. Por lo menos la mitad de las empresas que han sido atacadas por la delincuencia hacen gastos para reforzar la seguridad con videocámaras, guardias privados, seguros, cajas fuertes, entre otros, dice el INEGI. Y bueno, se gastan cantidades estratosféricas precisamente por la inseguridad. Roban cables y dejan sin electricidad a 3 escuelas. Y bueno, sorprende Juego de Tronos a sus seguidores. Inicia registro de aspirantes a candidatos independientes también aquí en Quintana Roo. Y Solidaridad mantiene rechazo al modelo del mando único policial. Es algo que bueno, muchos no entendemos. Las autoridades municipales se reunieron con hoteleros y con las Fuerzas Armadas Policiales. Se está siendo azotado el municipio por la delincuencia y el municipio dice que él puede solo. Y si estuviera pudiendo solo y no quiere que entre este mando único, bueno, a lo mejor lo entenderíamos. Pero si está pasando lo que está pasando y se está enseñoreando la delincuencia, no entendemos por qué no se le da la entrada precisamente al mando único. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Nido de víboras. El ataque a un bar en Playa del Carmen el fin de semana, en el que murieron 7 personas, es una de esas notas que ha recorrido las cabeceras y los espacios de muchos noticieros en el país y fuera de las fronteras. Todo acto violento es reprobable y toda muerte lamentable. Pero alrededor de este suceso no están faltando quienes tratan de aprovechar la situación para llevar agua a su molino y descalificar lo que se ha hecho hasta ahora en materia de seguridad. Además de que el hecho de que haya ocurrido en Solidaridad, un municipio renuente al mando único policial, da suficiente material para que el fuego cruzado entre autoridades e interesados de toda índole descarguen su arsenal de finas opiniones. Mientras tanto, la gente de a pie, el ciudadano común que hace su vida en esta parte del país, espera que la autoridad policíaca que corresponda, sea Alberto Capella o el jefe local en Playa del Carmen, haga valer su compromiso y dé respuesta satisfactoria a este suceso. Cumplir con una resolución adecuada a crímenes de este tipo es lo mejor que puede hacer la policía para que la sociedad en su conjunto se sienta segura con ellos. No esperamos menos. Mientras tanto, en los cuarteles estatales del antiguo Imperio Tricolor, las cosas parecen ir de mal en peor. Apenas ayer su debilitada nómina se adelgazó todavía más con la salida de María Haddad Castillo, regidora en el municipio capitalino, quien prefirió aplicar la de Año Nuevo, Camiseta Nueva, antes que seguir asistiendo a la debacle desde adentro, amparándose en la pérdida de principios ideológicos del partido como motivo de su renuncia. Claro que a estas alturas, eso de los principios ideológicos, lo que sea que signifique, ya suena a estribillo recurrente, a vil lugar común, como ese otro de las diferencias creativas, cuando deciden correr a un director o a un actor de una película o serie de televisión. El caso es que la dimisión de Haddad Castillo, apenas meses antes de que ocurra una elección local y justo cuando se prepara la designación de candidatos, hará moverse la maquinaria de la especulación para saber hacia qué sigla migrará la nueva expriista y quién más se irá en los próximos días. La rueda de los cambios sigue girando, y es de suponerse que habrá más fichajes y salidas en los partidos, que buscarán llegar al 2 de junio con la mejor alineación posible. Que para el caso del PRI quizá la consigna no sea tanto recuperar lo perdido como evitar seguir hundiéndose. Porque lo que el tricolor perdió en la elección no fueron algunas alcaldías o la gubernatura, fue la confianza de la gente y de muchos de sus afiliados. Es ahí donde está la clave para que recupere sus blasones.
el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Gerardo Martino fue presentado como nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol. El presidente de la federación, John de Luisa, afirmó que el estratega argentino firmó por todo el ciclo mundialista de Qatar 2022. En otras noticias, el basquetbolista mexicano Gustavo Ayón fue elegido como el mejor jugador latinoamericano de la jornada 15 en la Liga Endesa de Básquetbol en España. Aunque su equipo, el Real Madrid, perdió ante el Estudiantes, Ayón hizo 13 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias en los 26 minutos que estuvo en la duela. Y ya para terminar, el Comité Olímpico Mexicano informó que un grupo de 15 regatistas son los que estarán por registrarse en la Copa del Mundo de Vela. El evento, que se hará en Miami el próximo 27 de enero, otorgará puntos para el ranking y así buscar una plaza rumbo a los Juegos Olímpicos del 2020. Entre los atletas que esperan participar están Ignacio Berenguer y Demita Vega de Quintana Roo. Pues ahí tiene usted, y bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga. Así, con esto vamos a retomar precisamente todo el poder, y digo todo el poder hablando de la gente sobre Pemex y precisamente sobre los suministros de la gasolina, porque bueno, muchos no podíamos entender cómo México, siendo productor de petróleo, tenía una de las gasolinas más caras del mundo. Bueno, pues porque se la estaban robando todos nuestros políticos a manos llenos. México es un productor de millonarios, probablemente el productor número 1 de millonarios. Este país produce millonarios a todos los niveles, y bueno, y los mexicanos, bueno, pues nos quedamos impávidos viéndolos y sin hacer nada. Y no lo vamos a cambiar si no hacemos algo, como parece que finalmente se está haciendo. Y bueno, unifica políticos, traslado de la Secretaría de Turismo Federal, que exigen Chetumal sea la sede y no Cancún. La indefinición en el establecimiento de la sede de la Secretaría de Turismo Sectur confronta todavía más a los políticos. El dirigente de Movimiento Ciudadano MC, José Luis Toledo Medina, promovió un exhorto encaminado a que la 15ª legislatura solicite el establecimiento de la Secretaría de Turismo Sectur en Chetumal. Y por eso pedimos no solamente a la Comisión Permanente, a los 25 diputados que la integran, a las fracciones parlamentarias de las cuales emanaron, que por favor se sumen a esta iniciativa de todos los chetumaleños. Hemos escuchado, hemos tenido reuniones, hemos platicado
con los diferentes asociaciones civiles, arquitectos, ingenieros, AMPI, Consejo Empresarial, y todos coincidimos en una cosa: Chetumal sí tiene infraestructura para poder albergar a la Sectur, y si le hace falta, va a ser un buen motivo para que el gobierno de la República pueda invertir en más escuelas, pueda invertir en drenajes, podamos recuperar la paz que tanto requerimos en Chetumal, y no ver a Chetumal solamente como la capital olvidada, donde no vengo o donde no estoy. Pero el senador José Luis Pech Vargas indicó que el próximo miércoles la bancada de Morena se reunirá con el secretario Miguel Torruco Márquez para despejar dudas y exigirle se pronuncie al respecto, porque se ha generado polémica en este tema, ya politizado. En días pasados, empresarios hoteleros dieron a conocer que el secretario de Turismo anunció que la institución será establecida en Cancún. El dirigente de MC entregó ante la Oficialía de Partes de la 15ª legislatura el exhorto correspondiente, porque existen condiciones para que la Sectur se establezca en el sur de Quintana Roo y detone la economía, problemática que genera paralelamente delincuencia. Consideró determinante que el Cabildo Municipal de Otompe Blanco se pronuncie al respecto, porque es una promesa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo que se ve no se juzga, la economía del sur cada vez más depreciada, y lo peor, que el Cabildo de Otompe Blanco ha sido omiso, destacó. En torno a la inseguridad ya es más que preocupante porque la delincuencia de alta peligrosidad se ha establecido en la zona norte. Y es que esta postura es de los cabildos de Otompe Blanco, Solidaridad y Benito Juárez, emanados de Morena y que son más de lo mismo. La alternancia y la cuarta transformación no ha cumplido y no hay que entrar en dimes y diretes para evadir, sostuvo. Respecto al exhorto, confió en que será respaldado por los 25 legisladores, porque en Chetumal hay condiciones como infraestructura y conectividad para establecerle y verdaderamente cumplir con la descentralización de instituciones. Pues como ve, ahí está el jaloneo, que si siempre viene a Cancún Secretaría de Turismo, que si se va a Chetumal, pues que le hagan como le hicieron los curas que tenían su prelatura en Chetumal, pero luego vino el crecimiento de Cancún, les gustó más acá, hicieron su prelatura Cancún-Chetumal. Pues que hagan su secretaría Chetumal-Cancún y están tantito allá y más acá, porque así empezaron a hacer los curas, y bueno, pues si la balanza se van poniendo donde más les gusta. Pero la verdad es que yo creo que es un detonante que sería muy importante que se diera en la ciudad de Chetumal. Esto le daría balance precisamente a nuestro estado. Chetumal, aunque se ha venido repuntando Chetumal, sabe hacer lo suyo. Ya vimos precisamente este exitosísimo evento que hicieron de voleibol playero, que le dio, bueno, una difusión a nivel internacional muy importante. En fin, los chetumaleños tienen lo suyo, sacan su casta cuando no los opacan los políticos que quieren tomar todo. Ellos pueden hacer lo suyo y bueno, mire, Chetumal va hacia adelante, pero bueno, yo sí creo que le daría un balance al Estado, dándole la importancia, por supuesto, que le daría una secretaría como la de Turismo de Chetumal, reactivaría mucho ese aeropuerto que muchas veces cojea. Y yo creo que sería muy beneficioso que sea allá, y el señor Torruco pues que tenga aquí su departamento, hombre, que tenga aquí su casa y que vaya y venga y que disfrute Cancún si es lo que quiere, pero Chetumal debería de ser precisamente la sede de la Secretaría de Turismo. Y bueno, por su parte el gobernador del estado, Carlos Joaquín, señaló que no se vale incumplir las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Luego de las declaraciones que ha hecho el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez sobre la posible cancelación de traer la dependencia a la capital del estado por no contar con la infraestructura adecuada para ser sede, el gobernador Carlos Joaquín González destacó que no se vale contradecir las promesas de campaña que hizo Andrés Manuel López Obrador. No se vale el hacer un comentario posterior a una oferta de campaña. Cuando se dijo que venían a Chetumal, estoy seguro que era porque sabían que podía venir a Chetumal. Y estoy seguro también, ustedes no me dejarán mentir, que es posible que esté la Secretaría de Turismo. El tema de la infraestructura no me parece de ninguna manera un tema que lo detenga. Y bueno, ojalá que se dé. Yo estoy en la mejor disposición de que la Secretaría de Turismo.
El gobernador se dijo en la mejor disposición de dialogar con las autoridades federales, pues hasta el momento no tiene información acerca de este proceso de cambio que López Obrador prometió en campaña electoral. Hasta el momento se mantiene en rumor que la Secretaría de Turismo se traslade a Cancún en lugar de Chetumal, como lo había propuesto López Obrador. Sin embargo, esto ha causado gran polémica y enojo entre el sector hotelero de la zona sur del estado. En otro orden de ideas, celebró que destinos turísticos del sur como Mahahual y Bacalar tuvieran ocupación hotelera del 100% durante el periodo vacacional decembrino, mismos que continúan recibiendo la llegada de turismo nacional y extranjero. Sin embargo, destinos como la Riviera Maya, Cancún y Cozumel prevalecen en el gusto de los turistas para vacacionar en el Caribe mexicano. Hay que recordar que durante 2018, Cozumel superó las expectativas de turismo de cruceros al tener una gran actividad, esto de acuerdo con datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. El gobernador destacó que el programa de la zona libre para el sur del país es tema prioritario, sin embargo, no se podrá ejecutar este año. Comentábamos sobre el tema de la frontera sur, y pues salimos de esa reunión ante los medios. El presidente dijo que la frontera sur, particularmente el tema de Chetumal, que no iba este año, se fue, pero que es muy posible que para el próximo estuviera una situación como esa, así que pues estamos ahí muy pendientes. Hace un par de días, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de la zona libre de la frontera norte del país, mismo que pretende impulsar el desarrollo económico de la región. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Bueno, pues ahí tiene usted. Y mire, ya ha iniciado de manera formal el proceso electoral en Quintana Roo. Persiste la desbandada de militantes en el PRI. En la víspera del inicio del proceso electoral 2019, continúa la desbandada de militantes claves del Partido Revolucionario Institucional PRI. En esta ocasión dimitió la regidora en Otompe Blanco, María Haddad Castillo, por la pérdida de principios ideológicos que llevaron al citado organismo político a su declive a partir de junio del 2016. Lo anterior fue formalizado a través de una misiva enviada a la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas. Haddad Castillo inició su militancia en el PRI en 1992. Durante casi 26 años fungió como representante juvenil, diputada local, suplente del senador Pedro Joaquín Caldwell, directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer IQM y regidora, entre otros. Anunció que fungirá como regidora independiente, pero se rumora que en breve se incorporará a Morena. Invitación de su padrino, Manuel Aguilar Ortega, coordinador distrital de tal fuerza política. Desde la pérdida de la gubernatura de Quintana Roo, el PRI perdió su hegemonía política que hoy le mantiene debilitado, previo al proceso electoral local para la elección de la 16ª legislatura. Anteriormente dimitieron los exdiputados José Juan Chilón Colorado, Lenin Amaro Betancourt, José Luis Toledo Medina, Manuel Aguilar Ortega, Jesús Paul Mo y Eduardo Obando Martínez. Efraín Taleno Canul, Alejandro Alamilla Villanueva, Roger Cáceres Pascasio, Fernando Miranda Malpica, Jesús Duarte Yam, Alfaro Yam Canul, Lorenzo Berumen, Homero León Pérez, Juan Jesús Lezama González. Los ex legisladores locales Mario Machuca Sánchez y Martín de la Cruz Gómez están confrontados con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional CEN, Francisco Moreno Merino. Esta discrepancia llevó a la renuncia de René Sansores Barea a la dirigencia del PRI en Benito Juárez, quien pertenece al grupo de los primeros. Los exregidores de Otompe Blanco, Martín Muñoz Tún y Eric Paolo Martínez, operan para el Partido Acción Nacional PAN desde el proceso electoral federal concurrente 2018. Otros priistas que renunciaron son Shakib Media Dacás y Cecilia Loria Marín, ahora líderes del Movimiento Auténtico Social, MAS. Todos los que han dimitido hasta ahora fueron acompañados por su estructura. Pues como ve usted, ahora va a resultar que el partido bueno por el que va a haber que votar en Quintana Roo va a ser el PRI, porque todos los oportunistas, todos los sátrapas, todos los que han hecho de este país lo que es hoy, que eran priistas, pues ya se van del PRI, ya se van a buscar sus oportunidades a otros partidos que se las brinden, como desgraciadamente ha pasado en algunos estados y en algunos segmentos de Morena,
que pues, está representado precisamente por lo que tanto criticaba que son priistas. Pero bueno, como ve, el partido ahora para votar va a ser el PRI, porque los que se queden ahí van a ser los que no son los oportunistas, los que no son los sátrapas. Y bueno, entonces ahora, qué ironía, porque todos los demás, todos los oportunistas ya se van, ya se fueron. Bueno, pues en Chetumal, capital del estado, aumentaron casi al triple derechos municipales, señala la Canaco. El municipio de Otompe Blanco aumentó casi al doble el cobro de algunos derechos municipales, como la anuencia de protección civil y derecho de ampliación de horarios, lo que dificultaría a muchos pequeños empresarios efectuar el pago de sus obligaciones municipales, aseguró la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos Canaco Servitur. Por poner algún ejemplo, los empresarios mencionaron que se ha reportado a la Canaco Servitur Chetumal pagos por anuencia de protección civil municipal de 579.60 centavos a 1,612 pesos, lo que dificulta el pago de sus obligaciones municipales a más de 2,500 microempresas de tipo principalmente familiar. Y es que con ellos se agudiza la posibilidad de cierre por la complicada situación económica que vive la ciudad de Chetumal, en donde no han habido inversiones públicas y privadas que estimulen el desarrollo económico, sin pasar por alto que la falta de pago a proveedores que no ha cubierto el municipio agrava aún más la situación. Ante este panorama, el presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicio y Turismo de Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, solicitará una reunión de trabajo con el encargado de despacho de la presidencia municipal, donde pedirá la intervención de los regidores para que dichas políticas se rectifiquen y puedan alinearse a la visión federal, que este año no hizo cambios en los porcentajes de impuestos y que incluso hasta bajó los impuestos del IVA e ICR en la frontera norte del país. Con ello también menciona que es notorio el aumento del número de vendedores ambulantes, que en algunos casos de haber 1 o 2 puestos informales han pasado a ser 6, situación que en términos reales pone a Chetumal con una tasa de informalidad hasta de un 60%, cuando oscilaba entre un 45 a 50% en administraciones pasadas. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Y bueno, pues ahí tiene usted, y mire, concluye el operativo de Guadalupe Reyes, la COFEPRIS, con 60 suspensiones a diferentes negocios. Durante el operativo del Maratón Guadalupe Reyes, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios en el estado de Quintana Roo realizó más de 1,300 verificaciones, llevando a cabo alrededor de 60 suspensiones en establecimientos por incumplir en la norma 251. Miguel Ángel Alejandro Pino Murillo, director general de COFEPRIS en la entidad, enfatizó que estas suspensiones se llevaron a cabo, entre muchas más, al encontrar productos caducados, fauna nociva y falta de limpieza general en los comercios. Bueno, en esta temporada de diciembre a la fecha, que es el operativo Guadalupe Reyes, se realizaron aproximadamente poco más de 1,300 verificaciones en todo el estado, llevando a cabo 60 suspensiones aproximadamente en toda la entidad. Esto por encontrar incumplimientos de la norma 251, en el caso de encontrarse producto caducado, fauna nociva, el tema de limpieza general en los establecimientos, falta de exploración, entre otras anomalías. ¿Principalmente en qué municipio? Principalmente en la zona norte, siempre recalcar lo que más del 60-70% del padrón que tenemos actualmente. Asimismo, 2 panaderías de la zona norte del estado fueron suspendidas por encontrar áreas antihigiénicas y materia prima caducada durante la elaboración de la rosca de Reyes. En este orden de ideas, destacó que se aseguraron las bebidas alcohólicas de 3 establecimientos en la zona sur de la entidad al detectar su ingreso ilegal al país y al estado, por lo que también se procedió a la suspensión temporal de los negocios y destrucción de los productos. Recalcó que en todo el estado existen 18,000 establecimientos con permisos para la venta de alcohol, donde de manera regular se mantienen verificaciones que cubren hasta en un 80% los establecimientos hasta por 2 ocasiones al año. Cabe destacar que para este año se contempla realizar 8,000 verificaciones en diversos comercios. Quienes no acaten las recomendaciones se harían acreedores a multas y sanciones y comenzarían con el respectivo procedimiento administrativo. Informó para Luces TV, Laura Cruz. Y mire usted, en este controvertido caso de Uber en Quintana Roo, ignora Instituto de Movilidad en Benito Juárez el amparo de Uber para prestar el servicio en la entidad.
El Instituto de Movilidad de Quintana Roo desconoce la suspensión definitiva otorgada por un juez federal a la multinacional Uber, donde le reconoce como un servicio de transporte privado. En entrevista, Vivian Castillo Tzul, delegada de la dependencia en la zona norte, afirmó que las plataformas podrían trabajar en el estado siempre y cuando se acaten a las disposiciones de la ley de movilidad, las cuales indican que para prestar el servicio es necesario un título de concesión entregado por el gobierno del estado. El artículo 3 de dicha ley dispone que todo vehículo de servicio público o privado de transporte que utilicen las vías y carreteras del estado y perciban remuneración económica por prestar dicho servicio deberán contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto de Movilidad de Quintana Roo mediante el documento que al efecto otorgue el titular de este, conforme a las disposiciones de esta ley y su reglamento. Asimismo, el artículo 149 refiere el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales solo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo. El pasado 27 de diciembre, Uber informó que un juez federal otorgó dicha suspensión, por lo que ya evalúa las posibilidades para regresar al estado. Castillo Tzul sostuvo que hasta el momento no han recibido información sobre el posible regreso de la plataforma e indicó que no existen cambios para la operación de estas u otras aplicaciones. La funcionaria negó que con estas decisiones existe un atraso en el rubro de movilidad con respecto a otros estados de la República, pues dijo, hay la oferta necesaria. Y mire, hay cosas que si ponemos en la mesa de discusión, llevarían discusiones eternas. Imagínense que ahorita fuéramos a discutir si se puede vender o no alcohol en qué avenidas, ¿no? En fin, hay tantas cosas que podríamos discutir, pero las cosas son, porque además así funciona el mundo. Y esto de las plataformas para transporte tipo taxi en el mundo ya son una realidad, la gente las busca, la gente espera que estén ahí y Uber pues tendrá que entrar porque tendrá que entrar con los parámetros y acotamientos que se tengan que dar también ciertamente con esta negociación, pero tendrá que entrar, es algo que una ciudad moderna como Cancún tiene que tener, los turistas llegan y lo buscan y les extraña que no exista. Así es que bueno, ya verá cómo esto va a seguir empujando y tendrá que ser. Bueno, pues por nuestra parte es todo, ya está usted informado y bueno, hoy es día martes, nos vemos mañana miércoles, que pase usted un buen día y aquí estaremos. Luces TV. Luces del siglo. 15 años de periodismo responsable. Un espacio donde la verdad y las noticias se unen para brindar toda la información que interesa. Luces del siglo. Periodismo de verdad. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.